El siguiente audiolibro se titula Satanás y sus enviados pueden hacer milagros, refutando las mentiras del trinitario Joseph, escrito por quien les habla, Tito Martínez, el día 4 de marzo del 2025. Antes de escuchar este audiolibro, les recomiendo que entren en mi sitio web y se lo descarguen en formato de libro electrónico PDF. Resulta que ayer, 3 de marzo, tuve una conversación por WhatsApp con un individuo llamado Joseph, el cual es evangélico trinitario. Este sujeto comenzó a enseñar en mi grupo de WhatsApp la doctrina mentirosa, diabólica y antibíblica de que Satanás no tiene poder para hacer milagros y prodigios. También enseña a ese sujeto que los falsos profetas, como por ejemplo el gran falso profeta mencionado en el libro del Apocalipsis, no hará señales ni prodigios para engañar a la gente, sino que simplemente tendrá la habilidad humana de hacer trucos falsos, pero que en realidad no serán señales milagrosas, sobrenaturales, procedentes de Satanás. Esa espantosa doctrina de demonios enseñada por este sujeto y por miles de embusteros como él es tremendamente peligrosa, por la sencilla razón de que eso hará que millones de falsos cristianos se dejen engañar por Satanás y por el gran falso profeta mencionado en el Apocalipsis, y que será el último papa de la Iglesia Católica, que es la iglesia de Satanás en la tierra, la gran ramera mencionada en el Apocalipsis. Dicho esto, comencemos con el estudio bíblico, donde voy a demostrar sin ningún género de dudas que Satanás sí que tiene poder para hacer señales y milagros. E igualmente, los falsos profetas enviados por él pueden hacer también este tipo de milagros con el poder de Satanás. Sin embargo, el poder de Dios es infinitamente mayor que el poder de Satanás, tal como vamos a ver en este estudio bíblico. Capítulo 1. Los magos de Egipto. Que Satanás y sus enviados pueden hacer milagros y prodigios sobrenaturales lo vemos claramente en el relato de los magos o hechiceros de Egipto, en la época de Moisés. Vamos a leer el pasaje. Abran sus Biblias. Abrid en Éxodo capítulo 4, versos 2 y 3. Y dice así. Le pregunta Dios, el Señor Jehová, le pregunta a Moisés lo siguiente. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Le preguntó Jehová. Una vara, le respondió Moisés. Échala al suelo, le dijo Jehová. Él la echó al suelo y se convirtió en una culebra, es decir, una serpiente. Y Moisés huía de ella. Como puede ver, Jehová hizo que la vara de Moisés se convirtiera en una culebra. Pero resulta que los magos de Egipto, estos hechiceros, también pudieron hacer esa misma señal o milagro. Vamos a leerlo. Abrid vuestras Biblias en Éxodo capítulo 7. Vamos a leer desde el verso 8 hasta el 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si el faraón os responde, mostrad un milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante del faraón para que se convierta en una culebra. Fueron pues Moisés y Aarón ante el faraón e hicieron como lo había mandado Jehová, y echó a Aarón su vara delante del faraón y de sus siervos y se convirtió en una culebra. Y miren lo que dice ahora. Entonces llamó también el faraón a los sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues cada uno echó su vara, estos hechiceros echaron sus varas al suelo, y dice, las cuales se volvieron culebras, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Como puede ver, el faraón llamó a sus hechiceros o magos, los cuales también echaron sus varas y se convirtieron en culebras, indicando así que esos hechiceros o magos tenían poderes sobrenaturales, pero evidentemente estos poderes sobrenaturales les fueron dados por Satanás, no por Dios. Sin embargo, el embustero Joseph enseña la mentira del diablo de que esos magos de Egipto en realidad no convirtieron sus varas en serpientes reales, en culebras, sino que simplemente era un truco humano, un truco de magia. Sin embargo,
eso que dice ese pobre idiota es una imbecilidad de marca olímpica y una gran mentira del diablo, ya que el texto bíblico dice bien claro que los magos convirtieron sus varas en culebras, en serpientes. Y eso no lo puede hacer absolutamente ningún ser humano haciendo burdos trucos de ilusionismo. Yo le reto a este pobre idiota, a Joseph, al servicio de Satanás, a que coja una vara e intente convertirla en una culebra, en una serpiente. No podrá hacerlo jamás, ya que eso solamente se puede hacer de forma sobrenatural por el poder de Satanás. Observe bien claro cómo la vara de Aarón, convertida también en culebra, se comió las varas de esos magos, indicando así la superioridad del poder de Dios. Por consiguiente, enseñar que Satanás no tiene poder para hacer prodigios y milagros sobrenaturales es una mentira espantosa enseñada por muchos falsos cristianos al servicio del padre de la mentira. Si seguimos leyendo todo el relato del libro del Éxodo, veremos que hay un momento en el cual los magos de Egipto ya no podían imitar los milagros de Dios y no pudieron replicar el resto de plagas que Dios envió sobre Egipto. Y esto demuestra de forma irrefutable que el poder sobrenatural de Dios es infinitamente mayor que el poder sobrenatural de Satanás y de sus emisarios, como eran en ese caso los magos de Egipto, estos hechiceros. Capítulo 2. Jesús dijo que Satanás tiene poder sobre las naciones. Miren lo que se dice en este relato que encontramos en Lucas capítulo 4, voy a leer de los versos 5 al 7. Luego lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo a Jesús: a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adoras, todos serán tuyos. Ya sabemos lo que ocurrió, cómo Jesús rechazó a Satanás y no cayó en esa tentación diabólica. Observe cómo el diablo le tentó a Jesús diciéndole que le entregaría todos los reinos de la tierra y su poder y gloria, porque a él le fueron entregados. A él le fue entregado todo este poder sobre la tierra. Y Satanás le da todo este poder y gloria a quien quiere, pero a condición de que se postren ante él y le adoren. El embustero de Joseph dice que eso es mentira, de que Satanás no tiene poder sobre las naciones. Sin embargo, Satanás dijo que ese poder le fue entregado a él. Ahora bien, si Satanás no tuviera ningún poder sobre las naciones, entonces Jesús jamás le habría dicho esas palabras, sino que Jesús habría dicho a Satanás lo siguiente: a ti no te ha sido dado ningún poder sobre los reinos de la tierra. Eso es lo que Jesús le hubiera dicho. Por consiguiente, lo que dice este hijo del diablo llamado Joseph es una espantosa mentira, una doctrina de demonios. Por supuesto que Satanás tiene poder sobre las naciones de la tierra. Por eso es que el apóstol Juan escribió lo siguiente, abran sus Biblias, en 1 de Juan, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo está bajo el maligno. Ahí lo tenemos bien claro. El apóstol dijo bien clarito que el mundo entero está bajo el maligno. Y la expresión el maligno también se refiere a Satanás, como vemos en 1 de Juan 2, versos 13 y 14, o en el capítulo 5, verso 18. Por lo tanto, solo un hijo del diablo puede decir que Satanás no tiene poder sobre el mundo entero. Sin embargo, atención, Dios y Cristo tienen poder sobre Satanás y le controlan. El diablo sencillamente es una herramienta en las manos de Dios el Padre para probar la fidelidad del ser humano a Dios, tal como hizo con Adán y Eva, ahí en el jardín del Edén, con el propio Jesús, cuando fue tentado por Satanás, y lo hace también con los verdaderos cristianos.
Dios utiliza al diablo sencillamente también para probarnos a nosotros. Esto demuestra de forma clara e irrefutable que Satanás tiene poder sobre todas las naciones. Y él da ese poder y gloria a quien quiere. El Apocalipsis dice bien claro que el mismísimo Satanás, el dragón, entregará su poder, fíjese bien, su poder, su trono y su autoridad a la bestia, es decir, al futuro falso Mesías. Si lo puede leer en Apocalipsis 13, verso 2. Por lo tanto, decir que Satanás no tiene poder, como dice este embustero, este mamarracho llamado Joseph, y que el diablo no entrega su poder a nadie, es una de las mayores mentiras enseñada por muchos falsos cristianos, como por ejemplo este falso cristiano embustero al servicio de Satanás. Capítulo 3. El apóstol Pablo dijo que Satanás tiene poder y puede hacer milagros. Leamos estas impresionantes palabras del apóstol Pablo. Abran sus Biblias en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 9 al 11. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Otras versiones dicen por la operación de Satanás. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Fíjese bien, dice poder engañoso, para que crean la mentira. En ese pasaje el apóstol Pablo habló de la manifestación del hombre de pecado, el inicuo. Y Pablo dijo que su advenimiento sería por obra u operación de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Observe cómo Pablo habló de la venida de este hombre de pecado religioso, lo cual sería una operación u obra de Satanás. Y la presencia de este hombre, la presencia, su parusía, de este hombre de pecado, este eclesiástico, estaría acompañada con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mire, la palabra señales en la Biblia siempre, absolutamente siempre, significa milagros sobrenaturales. Por ejemplo, Jesús hacía muchas señales, es decir, muchos milagros, pero que eran hechos por el poder de Dios. Ahí lo puede leer, por ejemplo, unos cuantos textos, hay muchísimos, pero por ejemplo puede leerlo en Juan capítulo 2, verso 11, el verso 23, capítulo 6, verso 2, capítulo 20, verso 30, Hechos 2, 22, etcétera, etcétera. Exactamente la misma palabra, señales, utilizó el apóstol Pablo para referirse a Satanás y al hombre de pecado, indicando así que Satanás tiene poder para efectuar milagros sobrenaturales. Pero dichos milagros o señales son muy inferiores a los que Dios hace. Esas señales sobrenaturales realizadas por Satanás y sus emisarios de ninguna manera son trucos humanos, sino prodigios sobrenaturales que el diablo utiliza para engañar a millones de personas y que el falso profeta mencionado en el Apocalipsis también utilizará para engañar a millones de personas y llevarlos a la condenación. Observe también como Pablo dijo que esos milagros y prodigios serían mentirosos. Esto significa que esos milagros de ninguna manera proceden de Dios, sino del padre de la mentira, que es Satanás. La palabra griega que ha sido traducida por mentirosos es la palabra pseudos, cuyo significado es el siguiente en la concordancia de Strong. Es la palabra número 5579, pseudos, falsedad, mentira, mentiroso. Es decir, lo que dijo el apóstol Pablo es que esos milagros o señales y prodigios serían mentirosos, falsos. Serían unos milagros o señales muy diferentes a los verdaderos milagros realizados por Dios y por sus siervos especiales. Pero observe atentamente que el pasaje está hablando bien claro de señales, prodigios reales y sobrenaturales procedentes de Satanás. Por consiguiente, enseñar que Satanás no puede hacer señales o milagros sobrenaturales y que él no tiene poder sobre el mundo entero
es una burda mentira satánica contraria a lo que enseña la Biblia. Esos milagros o señales procedentes de Satanás de ninguna manera son burdos trucos de magia inventados por el talento humano. Al contrario, esas señales o milagros procedentes del diablo resulta que sin duda son auténticos prodigios o milagros sobrenaturales, realizados también hoy en día por ciertos magos famosos y poderosos a los cuales Satanás utiliza y les dota con poderes para realizar ese tipo de señales sobrenaturales. Este poder sobrenatural de Satanás también lo tienen muchos falsos profetas religiosos de la cristiandad diabólica y falsa, para así poder engañar a millones de personas. Así lo dijo Jesús en el siguiente pasaje, ahora en sus Biblias, en Mateo 24, verso 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Observe cómo Jesús predijo el levantamiento de estos falsos mesías y falsos profetas, que harían grandes señales y prodigios, con el objetivo de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos, es decir, a los verdaderos cristianos. Jesús, fíjese bien, no dijo por ninguna parte que estos verdaderos cristianos, los escogidos, serían engañados por estos falsos profetas religiosos que harían esos milagros. Lo que dijo Jesús es que estos falsos profetas religiosos y disfrazados de corderos intentarían engañar, si fuera posible, incluso a los escogidos de Dios. Pero Jesús no dijo por ninguna parte que estos escogidos de Dios serían engañados por ellos. Jesús dijo que estos falsos mesías y falsos profetas harían grandes señales y prodigios, y como ya dije, la palabra señales en la Biblia siempre se refiere a milagros y prodigios sobrenaturales. Todos estos milagros y prodigios evidentemente no proceden de Dios, sino del mismísimo Satanás, el cual les da a esos emisarios suyos poderes sobrenaturales para que así puedan engañar a muchos, haciéndoles creer que es el poder de Dios. Esto lo vemos claramente en el libro del Apocalipsis, tal como demostraré en el siguiente capítulo. Capítulo 4. Los grandes milagros y prodigios que realizará el falso profeta. El libro del Apocalipsis habla de dos bestias. La primera bestia simbólicamente sube del mar y representa un imperio malvado liderado por un emperador satánico. Y la segunda bestia sube de la tierra y representa un imperio religioso liderado por un sumo pontífice satánico, al cual el Apocalipsis llama el falso profeta. Pues bien, veamos lo que dice el Apocalipsis sobre este futuro falso profeta, y que será el último papa del imperio religioso más falso y satánico de toda la historia de la humanidad, y que es la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, mencionada en el Apocalipsis. Leamos los siguientes pasajes que hablan de este futuro falso profeta. Abre vuestras Biblias en Apocalipsis 13, versos 13 y 14, y luego vamos a leer en el capítulo 19, verso 20. Dice así, refiriéndose a esta segunda bestia, al falso profeta, dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y en el capítulo 19, verso 20 leemos: y la bestia fue apresada, es decir, la primera bestia, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Observe atentamente lo que dicen esos tremendos pasajes del Apocalipsis. Esa segunda bestia es llamado el falso profeta, indicando así que será
un líder religioso que pretenderá hablar en nombre de Dios. Él será el último papa de la Iglesia Católica y el aliado religioso de la bestia, es decir, del futuro emperador satánico que vendrá y que gobernará en un imperio formado solamente por 10 reinos. Observe cómo el pasaje bíblico dice que este falso profeta hará grandes señales, de tal manera que incluso hará descender fuego literal del cielo a la tierra, imitando así el milagro realizado por el profeta Elías en el Antiguo Testamento, el cual hizo descender fuego del cielo. Sin ninguna duda, este falso profeta se hará pasar por el profeta Elías, pero Jesús dijo que el profeta Elías ya vino y era Juan el Bautizador, el cual vino con el Espíritu y el poder de Elías. Así lo puede leer en Mateo 17, verso 12 y en Lucas 1, 17. Por lo tanto, el falso profeta que vendrá en el futuro será un falso Elías. Por eso se le llama en el Apocalipsis el falso profeta. Las grandes señales se refieren a grandes milagros, ya que, repito, la palabra señales en la Biblia siempre significa milagros sobrenaturales. Jesús, por ejemplo, hacía muchas señales, es decir, muchos milagros sobrenaturales. Por lo tanto, este falso profeta de la Iglesia Católica podrá hacer grandes señales o milagros, diciendo la gran mentira de que esas señales milagrosas son realizadas por el poder de Dios. Y de esta manera el falso profeta papal podrá engañar a millones de falsos cristianos, los cuales creerán que esos milagros del falso profeta proceden de Dios. Este falso profeta, el Papa, ordenará que pongan una marca o sello en la frente y en la mano derecha de todos aquellos que sigan al falso Mesías, a la bestia. El falso profeta dirá que ese emperador, la bestia, es el propio emperador Jesucristo, que ha regresado a la tierra para reinar y que su marca es el sello de Dios. Eso es lo que va a decir el falso profeta. Millones de personas necias se dejarán engañar, así como millones de falsos cristianos idiotizados de las diferentes iglesias o religiones de la cristiandad apóstata y falsa. Este falso profeta los engañará para que adoren a ese falso Mesías y a su imagen, y para que se dejen poner su sello o tatuaje en la frente y en la mano derecha para poder comprar y vender. Estos dos seres humanos, llamados en el Apocalipsis la bestia y el falso profeta, serán apresados, serán capturados cuando Cristo venga del cielo con gran poder y gloria y arrojados vivos al lago de fuego, donde serán totalmente destruidos. Por consiguiente, y ya para terminar este audiolibro, no se deje engañar por todos estos falsos cristianos embusteros que predican la doctrina de demonios de que Satanás y sus emisarios, los falsos profetas, no pueden hacer milagros sobrenaturales. Por supuesto que pueden hacerlos, pero lo hacen con el único propósito de engañar a millones de personas, haciéndoles creer que esos milagros y prodigios proceden de Dios, cuando resulta que proceden de Satanás, el padre de la mentira, el cual engaña al mundo entero y tiene el poder sobre las naciones. Pero recordemos, atención, recordemos siempre que Dios el Padre, el Dios Supremo, le controla completamente al diablo y es una herramienta en sus manos para probar al ser humano. Todos esos millones de falsos cristianos serán muy fácilmente engañados por Satanás, la bestia y el falso profeta, y por lo tanto se dejarán poner la marca de la bestia en la frente y en la mano derecha para poder comprar y vender en ese imperio de la bestia que durará solamente 42 meses. Así lo leemos en Apocalipsis 13, verso 5. El Apocalipsis dice bien claro cuál será el terrible destino final de todos estos millones de falsos cristianos e impíos que habrán sido engañados por Satanás, la bestia y el falso profeta. Vamos a leerlo y ya con esto terminamos. En Apocalipsis 14, versos 9 al 11, dice: y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen
y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, indicando así, por supuesto, que la destrucción será absoluta, será completa, será una destrucción eterna. Dice, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Es decir, no van a tener descanso, no van a poder dormir, no van a poder reposar ni de día ni de noche mientras estén vivos en la tierra. Ni de día ni de noche. Todos aquellos que adoren a este falso Mesías, a la bestia y a su imagen. Y los que reciban su marca, la marca de su nombre en la frente y en la mano derecha. Hasta aquí este estudio bíblico tan importante. Les ha hablado Tito Martínez. Si alguien quiere contactar conmigo por medio del correo electrónico es el siguiente: enoteístas con h @gmail.com. O si me quiere alguien enviar un mensaje de texto o de audio por WhatsApp o por Telegram, este es mi número de teléfono: más 34 619 34 25 49. Miren en la versión escrita, mirad en esta versión escrita de este audiolibro, ahí encontraréis material de estudio bíblico muy importante escrito por mí y que está relacionado con este librito de estudio bíblico. También tenéis las direcciones de mis dos canales que tengo en YouTube: Conocimiento para que lleva la vida eterna y El fin del mundo y el Apocalipsis. También encontraréis el enlace para entrar en nuestra universidad bíblica cristiana enoteísta. Y también podéis entrar en nuestra escuela bíblica enoteísta de Telegram, ahí tenéis el enlace, y también en nuestra iglesia del Padre y del Hijo que tenemos en WhatsApp.